¿Cómo están? Los saluda su amigo Mauricio Pérez, periodista católico. Para mí es ocasión de gran gozo estar con ustedes en esta mañana, en esta transmisión especial de un gran evento para la Iglesia Católica, que es la ordenación al diaconado de 21 varones católicos aquí en la Arquidiócesis de Seattle. Dentro de ese grupo de 21 hay 4 que provienen de América Latina y de ahí la razón de esta transmisión especial en la que estamos dándole cobertura a la Santa Misa de Ordenación en español para beneficio de los familiares y de los amigos de estos 4 diáconos, 3 de México, 1 de Ecuador. Ellos son León, César, Marco, que viene de Ecuador, y Armando. Y me han pedido que haga esta cobertura especial precisamente para ustedes, así que les agradezco a todos estar conectados con nosotros esta mañana. Como les digo, es una ocasión muy importante y quisiera como preámbulo rápidamente en lo que comienza la Santa Misa, que está programada para dar inicio en punto de las 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, que es nuestra hora local acá en Seattle. Quisiera como punto de partida comentar un poco acerca del diaconado permanente, para que estén ustedes familiarizados con este sacramento, y también quisiera hablar un poco de lo que vamos a ver en la Santa Misa en esta ocasión, porque es inusual participar en una misa de ordenación y todavía es más inusual participar en la ordenación de un diácono, ¿verdad? Y bueno, pues hay que comenzar diciendo que estos diáconos, estos varones que van a recibir el sacramento del orden sacerdotal, lo van a recibir en su primer grado. El sacramento del orden sacerdotal está formado por 3 grados. El primero es el diaconado, el segundo es el presbiterado, que es el que corresponde a los sacerdotes, y el tercero es el episcopado, que es el que corresponde a los obispos. Todos los sacerdotes primero son diáconos, pero se llaman diáconos transitorios en ese periodo en el que, una vez que terminan todos sus estudios en el seminario, son ordenados al diaconado y después son ordenados al presbiterado. En el caso de los varones casados en la Iglesia Católica, ellos solamente pueden ser ordenados al diaconado permanente en el rito latino, que es al que pertenecemos nosotros. Pero porque van a recibir un sacramento, y en concreto el sacramento del orden sacerdotal, ya no serán laicos. A partir del momento en que el obispo imponga las manos sobre sus cabezas y después pronuncie la oración de ordenación, habrán dejado de ser laicos, habrán ya recibido el orden sacerdotal, insisto, en este primer grado, que es el de los diáconos. Es un sacramento que no se trata de un papel especial, sino que es un sacramento que le confiere a estos hombres una gracia especial que les permite hablar con la autoridad de Jesucristo. No son lectores de la misa con una función más, no son lectores de la misa que tienen ahora el permiso de leer el Evangelio y de predicar la homilía, no. En función de este primer grado del orden sacerdotal, ellos reciben una gracia de Cristo especial que les permite hablarle a su iglesia con la autoridad misma de Cristo Jesús que les confiere. El sacramento del orden sacerdotal en el grado del diaconado es sobre todo un sacramento de servicio. De hecho, la palabra diácono en griego, diáconos, significa precisamente servidor. Es ante todo un ministerio de servicio que siempre está en función de las directrices del obispo. Y de hecho, parte del rito de ordenación implicará que todos los diáconos hagan una promesa de obediencia a las órdenes de su obispo. Así pues, los diáconos, una vez que se revisten y que hablan en la Santa Misa, ya no hablan a título personal, ya no hablan a cuenta propia, hablan in persona Christi, hablan con la voz de Cristo para la iglesia. Son ministros de la palabra, son de hecho los ministros ordinarios de la palabra, y por esa razón es que están facultados para leer el Evangelio y también para predicar la homilía. Y vamos a ver que como parte de esto, en el rito de ordenación habrá un momento en que reciban el libro de los Evangelios precisamente. Además, el diácono es ministro ordinario de la Sagrada Comunión. Él, lógicamente, al no recibir el grado del presbiterado, no puede
confeccionar la Eucaristía, no puede consagrar el pan y el vino, sin embargo, él puede de manera ordinaria distribuir la comunión. Cuando la comunión se distribuye bajo las dos especies, el pan y el vino consagrados, es tarea del diácono distribuir el vino consagrado. Cuando solamente se distribuye en la forma del pan consagrado, por supuesto, pues el diácono distribuye las hostias de la misma manera que lo haría cualquier sacerdote. Además, el diácono es un ministro ordinario del sacramento del bautismo. Como sabemos, cualquiera, aunque no estuviera bautizado, en un caso de vida o muerte, en una situación de emergencia, con agua puede bautizar a cualquier otro, rociándole agua 3 veces en la frente y pronunciando: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso del diácono, él puede, al igual que un sacerdote, celebrar el rito del bautismo en una parroquia, por supuesto. También está facultado para impartir la bendición. El diácono es portador de la bendición de Dios y por esa razón es que un diácono puede bendecir un matrimonio. Recuerden ustedes que en el sacramento del matrimonio en la Iglesia Católica, el celebrante no es el sacerdote. Los celebrantes son los dos novios que contraen el matrimonio. El sacerdote lo que hace es fungir como un testigo de Dios que además los bendice. Bueno, pues el diácono está igualmente facultado para bendecir el matrimonio sacramental. Para que se pueda ser diácono permanente cuando se está casado, es muy importante, de hecho es necesario. El Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, indica que se necesita el consentimiento expreso de la esposa. Sin el consentimiento de la esposa no se puede nadie ordenar al diaconado. Pero no basta solamente con el consentimiento de la esposa, además es un requisito de la Iglesia que lógicamente los candidatos al diaconado deben comprobar un estilo de vida que sea coherente con el Evangelio, con los valores del Evangelio, con la moral cristiana, con las enseñanzas de la Iglesia, pero no solamente él, no solamente el candidato, también su esposa tiene que dar ejemplo de vida cristiana como requisito para que el diácono sea primero admitido como candidato. Y no solamente la esposa, también los hijos de ambos tienen que dar testimonio de vida cristiana. De otra manera, no puede un varón ser admitido al proceso de formación para eventualmente ser ordenado, como sucederá hoy con todos estos 21 hombres aquí. Entonces es motivo de darle gracias a Dios porque contamos en nuestra iglesia con 21 familias que saben dar testimonio de vida cristiana y que ciertamente que su testimonio a todos nos nutre de una manera muy, muy especial. Y todos ustedes, sobre todo, que son familiares directos de cada uno de estos diáconos, no se sorprendan cuando los vean la próxima vez, una vez que la pandemia se retire y podamos volver a reencontrarnos. No se sorprendan de que al final, cuando se despiden de ustedes, quieran impartirles su bendición. De hecho, ustedes mismos pídanle su bendición porque así como es válida la bendición de un sacerdote, es válida la bendición de un diácono. Insisto, él está facultado para impartir una bendición. Y con esto me gustaría explicar brevemente en qué consiste el rito de ordenación. Lógicamente que la ordenación se lleva a cabo en el contexto de la celebración litúrgica de la Santa Misa. Y el rito de ordenación tiene los siguientes pasos. Después de la liturgia la liturgia de la palabra, una vez que se termina la lectura del Evangelio, se procede directamente al rito de ordenación. Se procede directamente al rito de ordenación que comienza con la elección de los candidatos. Eh, el sacerdote que ha estado a cargo de todo su proceso de formación los va a presentar al señor arzobispo y el señor arzobispo va a hacer un escrutinio preguntándole a cada uno si realmente está ahí por voluntad propia, si está dispuesto a asumir este orden del diaconado. Después de este escrutinio, el señor arzobispo predicará la homilía, una homilía relativa, por supuesto, a explicar en qué consiste el diaconado. Y después de que él termine de predicar su homilía, se va a proceder al rito de la promesa. En el rito de la promesa, todos los candidatos aceptan el ministerio, prometen cumplir con este ministerio que van a contraer y además es cuando hacen también su promesa de obediencia al obispo. Después viene el momento más sobrecogedor, el momento más emotivo de la ordenación. Es ahí cuando suelen derramar las lágrimas tanto los
que están por ser ordenados al diaconado como sus padres y seguramente que sus esposas también. Es el momento de la letanía de los santos. En ese momento todos alrededor del altar se van a postrar en el suelo boca abajo, en el gesto, en la expresión más extrema de humildad que un hombre puede expresarle a Dios nuestro Señor. Y ahí Dios va a acoger su vida como una ofrenda y por eso es un momento tan emotivo al tiempo que todos los demás invocamos la intercesión de todos los santos. Será un momento verdaderamente especial, definitivamente sobrecogedor y seguramente rodarán lágrimas en más de uno. Después de esto viene la imposición de manos en silencio. Los obispos van a imponer las manos sobre cada uno de los candidatos y después de haber impuesto las manos viene la oración de ordenación con la que el arzobispo va a invocar al Espíritu Santo para que los ordene como diáconos. Después de esto viene el revestimiento. A lo largo de la misa hasta este momento estarán vistiendo su alba, símbolo de su pureza, su cíngulo, estarán ceñidos con un cíngulo. En este momento del revestimiento, las esposas que a fin de cuentas han dado su consentimiento, van a sostener los ornamentos mientras que un ministro ordenado los reviste. Y en este caso van a ser los párrocos de cada uno de estos candidatos los que los revistan. Ya no serán candidatos en ese momento, de hecho ya serán diáconos. Entonces primero les van a colocar la estola. Esa estola, en el caso de los diáconos, se porta cruzada sobre el pecho, no alrededor del cuello, como en el caso de los sacerdotes y obispos. Los diáconos la portan cruzada y después de haberles impuesto la estola, se les impondrá la dalmática. La dalmática es una túnica con mangas, se parece a la casulla del sacerdote, suele estar hecha de la misma tela, de los mismos colores litúrgicos ciertamente, pero a diferencia de la casulla que no tiene mangas, la dalmática, que es el hábito propio del diácono, tiene mangas. Y una vez que estén ya revestidos, que será un momento también muy emocionante, por primera vez verlos así, volverán al altar y entonces será que se les entregue el Evangelio para que ellos, una vez que reciban el Evangelio, crean lo que lean, predican lo que crean y vivan según aquello que predican. Así como cuando se nos anuncia el Evangelio y nos trazamos 3 veces en la frente, en los labios y en el corazón, precisamente para lo mismo que un diácono recibe los Evangelios, para creer lo que leemos, para proclamar aquello que creemos y para vivir según aquello que proclamamos y que de esta manera el Evangelio se haga vida y estos diáconos habrán de hacerlo vida también. Pues bien, queridos amigos, que con esto estamos ya por comenzar la misa de ordenación, así que vamos a hacer el enlace en vivo. Vamos a hacer el enlace en vivo a la Catedral de Santiago, que es nuestra catedral aquí en la Arquidiócesis de Seattle. Es la misa de ordenación de 21 candidatos al diaconado permanente, entre los cuales se encuentran Marco Antonio Albán Galeas de Ecuador, César Alejandro Galindo Legaria, León Fernando García Martínez y Armando Medina Romero de México. La Santa Misa será presidida por Monseñor Polechin, arzobispo de Seattle, y sus obispos auxiliares, Daniel Mugenborg, y el obispo mexicano Eusebio Elizondo, misionero del Espíritu Santo. Justamente en este momento vemos a los obispos del lado derecho que van saliendo de la sacristía y se dirigen al nártex de la catedral para iniciar la procesión de entrada. Hoy les damos la bienvenida a la Catedral de St. James, donde nos reunimos para la ordenación de 21 hombres que fueron llamados a servir a la Iglesia como diáconos en la Arquidiócesis de Seattle. De manera especial damos la bienvenida a todos los que se unen a esta oración a través de la transmisión en vivo.
Oremos por estos hombres, nuestros esposos, padres, hermanos y amigos, que serán ordenados hoy, que sirvan con alegría y fidelidad en el nombre de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir, y que Dios, que ha comenzado la buena obra en ellos, la lleve a su cumplimiento. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who have taught the ministers of your church to seek not to be served, but to serve their brothers and sisters, grant, we pray, that these your servants, whom you graciously choose today for the office of deacon, may be effective in action, gentle in ministry, and constant in prayer. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Palabra de Dios. Blessing cup is our communion with the blood of Christ.
shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up, and I will call on the name of the Lord. A blessing cup is a communion with the blood of Christ. La copa de bendición es la comunión con la sangre de Cristo. And I will call upon the name of the Lord. My vows to the Lord I will pay in the presence of all his people. La copa de bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Gospel Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesus summoned his disciples. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: You know that the rulers of the Gentiles saben que los jefes de las naciones over them las dominan como señores absolutos, make their authority over them felt. y los grandes los oprimen con su poder. Shall not be so No ha de ser así entre ustedes, you. Rather, pues el que quiera ser grande entre ustedes, among you shall be que your sea servant. su servidor. Whoever wishes to be first Y el que among quiera you ser el primero entre ustedes, shall be your slave. que sea su esclavo. Just so De la misma manera the Son of Man que el Hijo del to Hombre, be served, que no ha venido a ser servido, but to serve, sino a servir, and to y a give dar su his vida life as a como ransom rescate for por many. muchos. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Dará comienzo el rito de ordenación. Let those to be ordained deacons stand as their names are called. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Antonio Albion Galeas. Kirk Edward Altenhofen. Esteban James Cano. Michael Daniel Cantu. James Paul Carney. Vu Wee Do. Ruben Disa. William David Field.
Brian Patrick Reese. Cesar Alejandro Galindo Legara. Leon Fernando Garcia Martinez. James Christopher Johnson. Lyle Harold Kendall. Armando Medina Romero. Angus David McDonald. Peter Tu Fu Hu Win. Dale Allen Patrick Pollard. Gary Edward Joseph Rose. Dwayne Paul Sharman. Daniel Stamper. Ike Sinaligan Tarabi. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Te damos gracias, Señor. El arzobispo Polechin procederá a predicar su homilía. Deacon Frank, your smile is pretty big this morning, or Father Frank. I'm not sure if that's because you're so happy for these guys or happy to be rid of them and hand them off to me. Padre Frank, te ves muy sonriente esta mañana. No sé si es porque estás contento de haber terminado su formación o porque hoy me los estás pasando a mí. The simple beginning of the gospel today. Jesus summoned them. My dear friends, Al inicio del Evangelio, Jesús convocó a sus discípulos. and he made all things through his son Jesus Christ. Dios hizo todo a través de su Hijo In these days of Jesucristo. Advent, we prepare to celebrate again the great mystery of the incarnation. En estos días de Adviento nos preparamos para celebrar el misterio de la Encarnación, When God chose to send his only beloved Son into the world as one of cuando Dios us. eligió enviar a su Hijo al mundo como uno de nosotros But sin. y liberarnos del pecado. Jesus, our Emmanuel, Jesús, nuestro Emmanuel, God with us, Dios con nosotros. is our starting point Él es nuestro punto de partida, every day. cada uno de nuestros He días. summons each of us Él nos llama a cada uno de nosotros in union with a la himself. intimidad y a la unión con Él. This great humility of God to walk among us, Esta gran humildad de Dios de caminar entre nosotros, who took the sin of the world upon himself as our Savior, tomando el pecado del mundo sobre Él como nuestro Salvador para que podamos compartir la vida misma de Dios. this continues in our day. Esto continúa en nuestros días, The church, a través de la Iglesia. Jesus willed that
Jesús quiso que su trabajo y su misión continuara a través de los apóstoles y a través de todos aquellos que lo siguieran. Mediante su resurrección y mediante su iglesia, Jesús vive. Jesús nos convoca todavía hoy para alimentarnos con su palabra, para que tengamos vida e intimidad con Él. Y así, para que nos alimentemos, nos envía a todos los bautizados. Cada miembro de la iglesia comparte esta misión de Jesús, que nos da por misericordia de Dios para el mundo. El Directorio Nacional para la Formación de los Diáconos dice lo siguiente: la buena nueva del Evangelio continúa siendo aplicada a todas las realidades cotidianas. Por el poder del Espíritu Santo, ofrecen a todos la esperanza de la vida y la invitación a acoger a Cristo. Queridos hermanos, Jesús los llama a cumplir esta misión en cada una de sus vidas. Y este día imparte sobre ustedes una gracia única y los envía a un ministerio de servicio a través del orden sagrado como diáconos. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo esta misión de Jesús fue extendida a los primeros miembros de la comunidad. Se nos dijo que la palabra de Dios continuaba esparciéndose a través de Jerusalén y del mundo griego. Cristo, a través de su ministerio diaconal, continuará extendiendo la palabra de Dios aquí en el oeste de Washington. El Evangelio concluye diciéndonos hoy que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Queridos hermanos, al asumir este papel de servicio este día, no puedo dejar de enfatizar que está modelado en Cristo Jesús. Debe vivirse como un servicio de Cristo a los demás. Y ustedes deben vivir como otros Cristos que sirven en el mundo. La iglesia existe en Cristo. Y así cada uno de sus miembros son una extensión de Cristo. La caridad y el servicio del diácono, todo el buen trabajo, todas las buenas obras de la iglesia, no son solo un servicio social, sino un servicio porque hemos sido convocados por Cristo, ungidos por Cristo y enviados por Cristo. Y hemos modelado nuestra vida según Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Como diáconos, su ministerio consiste en asistir al obispo y a los sacerdotes en el altar. Ustedes servirán al pueblo porque se encuentran en medio del pueblo. Asistirán en el altar preparando los dones para que ustedes mismos puedan ser portadores de Cristo a los demás en el mundo. Una vez más,
Quiero citar el Directorio Nacional para la Formación de los Diáconos Permanentes en Estados Unidos. El diácono es un signo sacramental especial de la Iglesia de Cristo, el servidor. Su función consiste en expresar las necesidades de la comunidad cristiana. Hay una reciprocidad entre su papel como heraldo del Evangelio en su papel litúrgico. El diácono trae la iglesia a los pobres y a los pobres a la iglesia. Es una fuerza para representar la injusticia porque atraviesa el mundo de Cristo. En otras palabras, el diácono es modelo de la caridad de una forma especial, lo cual es cierto para cada miembro de la iglesia. El servicio del diácono inicia en el altar, donde se nutre en el Señor, y lleva este amor de Cristo al mundo y lo devuelve al altar, donde la caridad es renovada. Como revelan las promesas que están por hacer, sus vidas están ahora al servicio de la iglesia, del pueblo de Dios, de los obispos y de los sacerdotes. Solo serán capaces de vivir la caridad que exige este ministerio, manteniendo la intimidad en el Señor a través de la oración. Los animo a que crezcan en sensibilidad al Espíritu Santo a través de sus oraciones y la gracia del Espíritu. Se conformarán sus vidas más y más a Cristo. Finalmente, una palabra de gratitud a sus esposas y a sus familias. Como sabemos, el amor entre los esposos, manifestado en el sacramento del matrimonio, es una manifestación concreta del amor de Cristo por su iglesia. El amor que se comparte y que nutre los años de matrimonio se encuentra en el corazón de la caridad que estos diáconos traen al mundo a través de su orden. Su amor sacrificial que se vive dentro de la iglesia da también testimonio a la iglesia entera. Queridos hermanos, nunca olviden que es Cristo quien los ha llamado. Aunque parezca intimidante, ustedes serán capaces de llevar su amor y su misericordia al mundo porque Él los ha amado primero. Y siempre será fiel sosteniéndolos a ustedes en su amor. Amen siempre a Cristo y sean generosos en su amor al pueblo de Cristo. Vivan su fe y el Señor proveerá todo lo demás. Que Dios los bendiga. El rito de ordenación continúa ahora con la promesa de los elegidos. El arzobispo se coloca su mitra, este sombrero especial que denota su autoridad episcopal, y sostiene su báculo como nuestro pastor.
Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? ¿Quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y el bien del pueblo cristiano? ¿Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar esta fe de palabra y obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? ¿Quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración, tal como corresponde a su género de vida, y fieles a este espíritu celebrar la liturgia de las horas según su condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo de todo el mundo? ¿Quieren imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán con sus propias manos? El arzobispo se sienta en señal de máxima autoridad. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Amen. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment.
Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? May God, who has begun the good work Que Dios mismo lleve a término esta buena obra que en ti ha comenzado. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Do you promise respect and obedience to me and to my successors? I do. May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Para quienes nos han sintonizado recientemente, esta es la transmisión en vivo de la misa por la ordenación diaconal de 21 candidatos en la Arquidiócesis de Seattle. My dear people, let us now Nos pray ponemos de that God, pie. the all-powerful Father, will mercifully Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que ha llamado al orden de los Let us diáconos. kneel. Ahora nos arrodillamos. Todos los candidatos se van a postrar y todos vamos a invocar la intercesión de todos los santos. Señor, ten piedad de nosotros. Christ, have mercy. Cristo, ten piedad de nosotros. Lord,
Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, santos ángeles de Dios, San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, San Andrés, San Juan, Santa María Magdalena, San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, San Vicente, Santas Perpetua y Felicitas, Santa Inés, San Gregorio, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Efrén, San Martín, San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Francisco Javier, San Juan María Vianney, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Fortunata, San Bonifacio, muéstrate propicio, líbranos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que gobiernes y conserves a tu Santa Iglesia, te rogamos, óyenos. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, para que bendigas a estos elegidos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, para que tengas misericordia de todos los que sufren, para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos siervos tuyos, que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Cristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento.
Ahora el arzobispo pronunciará la plegaria de ordenación. Antes impondrá las manos en silencio sobre cada uno de los candidatos. Los sacramentos son signos sensibles de Cristo invisible. En los sacramentos entran en juego nuestros sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. Solamente la vista no entra en juego porque para eso tenemos fe. En el caso de la ordenación, entra en juego en sentido del tacto. Cada uno de los ordenandos siente sobre su cabeza las manos impuestas por un obispo, que a su vez al ser ordenado, sintió sobre su cabeza las manos de un obispo, que a su vez al ser ordenado, sintió sobre su cabeza las manos de un obispo, y así hasta llegar a los apóstoles. Esa es la experiencia de cada uno de estos hombres que están siendo ordenados al diaconado. Esas manos del obispo los vincula directamente al cenáculo, donde Jesús ordenó a sus 12 apóstoles.
invite the deacon candidates to kneel. Nos ponemos de pie mientras el arzobispo pronuncia la plegaria de ordenación. Asístenos, Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo y todo lo renuevas, por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. A tu iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada con admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido 3 órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también en los comienzos de la iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a 7 varones acreditados ante el pueblo, a quienes orando e imponiéndoles las manos les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélica, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Ahora los diáconos ya son diáconos, ya están ordenados al diaconado, serán ahora revestidos con su estola y con su dalmática. Este es un momento muy significativo por muchas razones. Al ser ordenados, estos varones han dejado de ser laicos. Han recibido ya el orden sacerdotal en el grado del diaconado. Al revestirse con la estola y con la dalmática, se están revistiendo de Cristo mismo para poder actuar en la liturgia in persona Christi, según el ministerio que su orden les confiere. En este caso, como ministros del Evangelio, como ministros de la comunión. Los sacerdotes que los están revistiendo son los párrocos de cada uno de los diáconos. Sus esposas presentes a un lado, ellas sostuvieron primero los ornamentos y las entregaron a manos de los sacerdotes.
Look on the face of your anointed. I would rather one day in the house of my God than Para quienes se han unido a la transmisión recientemente, estamos transmitiendo en vivo desde la Catedral de Santiago en la Arquidiócesis de Seattle la misa de ordenación al diaconado permanente de 21 varones católicos. La misa es presidida por Monseñor Polechin, arzobispo de Seattle. Se entregará ahora a cada uno de los diáconos el libro de los evangelios, dado que son ahora ministros del evangelio. Recibe el evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. La paz sea contigo y con tu espíritu. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. And with your spirit. Ordinariamente, tras entregar el libro de los evangelios a los diáconos, el obispo le da a cada uno el beso de paz. Dada la pandemia, ese beso de paz ha sido omitido. Peace be with you. And with your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. Receive the gospel of Recibe el evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. what you read. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. La paz sea contigo y con tu espíritu. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. With your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. And with your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read. Make sure I get this right. Teach what you believe and practice what you teach. Amen. Peace be with you.
Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. And with your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. And with your spirit. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. La paz sea contigo y con tu espíritu. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Amen. Peace be with you and with your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. You're welcome. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you and with your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read. Es importante destacar que esta ordenación al diaconado se celebra en el marco del Año de la Eucaristía, un jubileo especial que ha proclamado el arzobispo Paul Echin para la Arquidiócesis de Seattle, y también en el marco del Año de San José que ha proclamado el Papa Francisco. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you and with your spirit. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Peace be with you and with your spirit.
Hemos dado inicio a la liturgia eucarística y así la Santa Misa continúa como de costumbre. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice of these hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Holy Father, whose Son chose to wash the disciples' feet and so set us an example, accept, we pray, the oblations of our service, and grant that, offering ourselves as a spiritual sacrifice, we may be filled with a spirit of humility and zeal through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For by the anointing of the Holy Spirit, you made your only begotten Son, high priest of the new and eternal covenant. And by your wondrous design, were pleased to decree that many ministries be exercised in the church. For Christ not only adorns with a royal priesthood the people he has made his own, but with a brother's kindness, he also chooses men to become sharers in his sacred ministry through the laying on of hands. He chooses them to lead your holy people in charity, to nourish them with the word, and strengthen them with the sacraments. As they give up their lives for you and for the salvation of their brothers and sisters, they strive to be conformed to the image of Christ himself and offer you a constant witness of faith and love. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. Santo, santo, santo,
es el Señor Dios Todopoderoso. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Según las normas litúrgicas vigentes en la Iglesia en Estados Unidos, en este momento nos ponemos de rodillas y permanecemos arrodillados a lo largo de toda la plegaria eucarística. We make humble prayer and petition through Jesus Christ, your Son, our Lord, that you accept and bless these gifts, these offerings, these holy and unblemished sacrifices, which we offer you firstly for your holy Catholic Church. Be pleased to grant her peace, to guard, unite, and govern her throughout the whole world, together with your servant Francis, our Pope, and me, your unworthy servant, my brother bishops, and all those who holding to the truth, hand on the Catholic and Apostolic faith. Remember, Lord, your servants and all gathered here, whose faith and devotion are known to you. For them, we offer you this sacrifice of praise, or they offer it for themselves and all who are dear to them, for the redemption of their souls, in hope of health and well-being, and paying their homage to you, the eternal God, living and true. In communion with those whose memory we venerate, especially the glorious ever-Virgin Mary, Mother of our God and Lord Jesus Christ, and blessed Joseph, her spouse, your blessed apostles and martyrs, Peter and Paul, Andrew, James, John, Thomas, James, Philip, Bartholomew, Matthew, Simon and Jude, Linus and Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprian, Lawrence, Chrysogonus, John and Paul, Cosmas and Damian, and all your saints. We ask that in all things we may be defended by your protecting help. Remember also, Lord, your servants who have gone before us with the sign of faith, and rest in the sleep of peace. Grant them, O Lord, we pray, and all who sleep in Christ, a place of refreshment, light, and peace. Therefore, Lord, we pray, graciously accept this oblation of our service, that of your whole family, which we make to you also for your servants, whom you have been pleased to raise to the order of the diaconate, and in your mercy keep safe your gifts in them, so that what they have received by divine commission they may fulfill by divine assistance, through Christ our Lord. Amen. Be pleased, O God, we pray, to bless, acknowledge, and approve this offering in every respect. Make it spiritual and acceptable, so that it may become for us the body and blood of your most beloved Son, our Lord Jesus Christ. On the day before he was to suffer, he took bread in his holy and venerable hands, and with eyes raised to heaven to you, O God, his almighty Father, giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the precious chalice in his holy and venerable hands, and once more giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying,
Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the blessed Passion, the resurrection from the dead, and the glorious ascension into heaven of Christ, your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to your glorious majesty from the gifts that you have given us this pure victim, this holy victim, this spotless victim, the holy bread of eternal life and the chalice of everlasting salvation. Be pleased to look upon these offerings with a serene and kindly countenance, and to accept them as once you were pleased to accept the gifts of your servant Abel the just, the sacrifice of Abraham, our father in faith, and the offering of your high priest Melchizedek, a holy sacrifice, a spotless victim. In humble prayer, we ask you, Almighty God, command that these gifts be borne by the hands of your holy angel to your altar on high in the sight of your divine majesty, so that all of us who through this participation at the altar receive the most holy body and blood of your Son may be filled with every grace and heavenly blessing through Christ our Lord. To us, your servants, who, though sinners, hope in your abundant mercies, graciously grant some share and fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, and all your saints. Admit us, we beseech you, into their company, not weighing our merits, but granting us your pardon through Christ our Lord. Through whom you continue to make all these good things, O Lord. You sanctify them, fill them with life, bless them, and bestow them upon us. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Nos ponemos de pie. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom of the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us all each other. Lamb of God, you take away the
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the words, and my soul shall be. Behold, our God will come, and he will save us. The desert and the parchment will exult, the steppe will rejoice and bloom. Say, take courage, you are faint-hearted. La participación remota de la Santa Misa nos impide acceder a la comunión sacramental. Sin embargo, podemos hacer la comunión espiritual. Así pues, los invito a repetir conmigo en su interior: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Transmitiendo en vivo desde la Catedral de Santiago de la Arquidiócesis de Seattle. Nos ponemos de pie. Grant, O Lord, to your servants, whom you have replenished with heavenly food and drink, that for the sake of your glory and the salvation of believers, they may be found faithful as ministers of the gospel, of the sacraments, and of charity, through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Nos podemos sentar. Thank you, Archbishop Achen. And I've been asked to keep the announcements short
And so I think for a number of our brother pastors, this could be a corporal work of mercy for all the people that we have to thank. First of all, let's just thank Almighty God for giving us this beautiful day and these men, calling these men to holy orders. And God bless you and congratulations. Congratulations. El padre Frank Schuster, coordinador del programa de diáconos permanentes en la Arquidiócesis de Seattle, expresando agradecimiento en este momento a las esposas de todos los diáconos. Agradecimiento por su apoyo a lo largo de los años de formación y agradecimiento acerca del trabajo que apenas está por continuar y la compañía que ellos les han de brindar. Y un agradecimiento al arzobispo Paul Lechin por ser un guía espiritual para todos los diáconos. And also, I just want to have a chance. Archbishop Sarton called this class 5 years ago, and he may be watching, and so it's just a special word of gratitude to him for calling these men to this class. I also want to thank the bishops who are here, as well as Abbot Marion. Thank you, Bishop Muggenberg, Bishop Alexander, Abbot Marion, for being here celebrating this day, but also you, Father Ryan, not least of all for spotting me in the Eucharistic prayer. Thank you for that. But also just the profound hospitality you show us every time we come here to our cathedral home. The musicians, the staff, but also your ministries to the people in Seattle, especially the most vulnerable, exemplifying the spirit of diaconia for which these men are entering into. So I want to thank you. We don't thank you enough, so I appreciate your ministry. So let's thank Father Ryan. And we thank, of course, the pastors and the parishioners, parish staffs have been part of your formation. I wish I could name all the core team members who have been with us every single, meeting and all the time that you put into this of the last 5 years. Your time, your commitment, your wisdom is a tremendous gift to the Archdiocese, and we're very, very grateful. All the teachers, all the mentors, spiritual directors, placement supervisors, and the list goes on of how many people have been part of this formation. But I do want to single out 2 people who, at the Chancery, this program would not have been able to be possible, in my opinion. So let's thank Erica Cohen-Moore and Annie Bailey for being there every single weekend and for your support of the guys. Thank you. I imagine afterwards we'll have the opportunity for pictures. I'm sure someone's going to come up and tell us what to do. And so please be patient and listen to the direction that's going to happen. But I wish we could go off and have a celebration together. I guess the celebration will have to wait when we can get together for a reception and be able to join hands and hug and do those things that we haven't been able to do for so many months. So let's thank again our deacon class and for their ministry and the profound gift they're going to be to the Archdiocese for years to come. Thank you. And let's thank Father Frank as well for all of his work. Let's ask for God's blessing. Nos ponemos de pie para la bendición. El arzobispo dará una bendición solemne a los diáconos recién ordenados y después nos dará a nosotros la bendición final. A los diáconos, que Dios que los ha llamado al servicio de los hombres en su iglesia, les conceda un gran celo apostólico hacia todos, especialmente hacia los pobres y afligidos. Que Él que les ha confiado la misión de predicar el Evangelio y de servir el altar y a los hombres, los haga en el mundo ardientes testigos suyos y ministros de la caridad. Que Él que los hizo dispensadores de sus sacramentos, les conceda ser imitadores de su Hijo Jesucristo
para ser en el mundo ministros de la unidad y de la paz. Y que todos ustedes que están aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayan a anunciar el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios. Concluye así nuestra transmisión especial en vivo desde la Catedral de Santiago en la Arquidiócesis de Seattle. Ha sido fabulosa esta misa en la que 21 varones han sido ordenados. Muchísimas felicidades a Marco, a César, a León y a Armando, lo mismo que a todos sus familiares y amigos que han tenido a bien acompañarnos en esta ocasión. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un bendecido cuarto domingo de Adviento de cara a la Navidad, y por supuesto que la Navidad venga acompañada de mucha felicidad y sobre todo en este tiempo de pandemia, que esta Navidad sea ocasión de gran consuelo para todos ustedes. Gracias por el favor de su compañía. Apasionate por nuestra fe.